Audime in conditor nostras preces confletibus. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos en este día a los santos mártires Nereo, Aquileo y Pancracio, y también a Domitila, virgen. Estos santos del siglo I, ejemplo de vida cristiana para nosotros, murieron mártires, como ya dije, Nereo, Aquileo y Pancracio. Nereo y Aquileo eran militares y servían a Domitila. Domitila pues no murió mártir, pero esta, después de la predicación de Nereo y Aquileo, murió ya virgen. Y Pancracio también martirizado, pero en una situación distinta a la de Nereo y Aquileo. Domitila, su nombre era Flavia Domitila, era una de las señoras principales de Roma, y la historia nos cuenta que era sobrina del emperador Domiciano. Estamos hablando de una época donde era prohibido ser cristiano. Sobre todo tiene que ver con el emperador de todos estos malvados y perversos, de Nerón, del año 64 en adelante, cuando es prohibido ser cristianos porque le echan la culpa a todos los cristianos. Cualquier situación mala que sucede en la ciudad es los cristianos. Incendiaron una biblioteca y le echan la culpa a los cristianos, y se incendiaron Roma y le echan la culpa a los cristianos. Todo lo malo que sucediera en la ciudad, la culpa la tenían los cristianos. Entonces, aunque era el emperador Domiciano, el tío de Flavia Domitila, pues la desterró, porque era prohibido ser cristiano. Y la situación de Nereo y Aquileo es que estos, por declararse pues cristianos, por defender el nombre de Cristo, aunque también fueron desterrados, el destierro, pues la historia nos cuenta que fue casi un martirio. Fueron desterrados y vivieron como en un martirio lejos, pero después viene otro emperador y les manda la cabeza, y así estos dos, Nereo y Aquileo, mártires, derramando su... El otro mártir es Pancracio. Pancracio era un niño, un adolescente, 14 años, y era huérfano de padre, y dice que el papá murió también martirizado, y la mamá, o en el lugar donde fue martirizado el papá de Pancracio, pues cogió algunos algodones y recogió un poquito del que era su esposo, y lo guardó en un relicario de oro y lo tuvo por mucho tiempo. Y cuando el niño creció, entonces le dice: este relicario lo llevarás colgado en el cuello cuando demuestres que eres valiente como lo fue tu padre. Y la historia nos va a contar que un día Pancracio volvió de la escuela golpeado, pero contento. Y la mamá le pregunta que por qué viene tan herido, golpeado, pero está contento. Y él dice que en la escuela, por haberse declarado seguidor de Jesucristo, los paganos lo golpearon, los mismos compañeros paganos. Y él entonces dice: pero lo hice por el honor de mi padre. Lo dice, como dice el texto sagrado, en su corazón había gran alegría por haber podido sufrir humillaciones
por la causa de Cristo. Entonces la mamá le dice, pues ahora, si eres digno de portar en el cuello este relicario, eres digno porque has demostrado ser un valiente como tu padre. Y pues en adelante, siendo ya cristiano, pues va a sufrir muchos martirios, la cárcel, y después de la cárcel pues va a ser condenado a muerte, aunque le ofrecen muchos premios para que dejes de ser cristiano, le dicen renuncie, deje de creer en Cristo y deje de decir que ese Cristo es Dios y va a tener regalos, prebendas y ayudas para el futuro. Pero él con más fuerza y más valentía decía, es que yo creo en Cristo y no voy a negar mi creencia, mi amor hacia Cristo. Y mientras él pues decía todo esto, pues lo fueron martirizando también, lo azotaron, y mientras lo llevaban ya al suplicio, porque también lo van a martirizar, lo van a pues a muchos animaba a decir, pues ánimo que vale la pena ser cristiano, y muchos se conmovían justamente al ver este adolescente, 14 años, que iba a dar la vida por Cristo. Hasta antes de morir, les da gracias a los que lo van a porque muy pronto se iba a encontrar con Jesucristo en el cielo, y al contrario invitaba a todos a que hicieran lo mismo por dar la vida por Cristo. Y efectivamente martirizado, derramando. Y es un ejemplo, San Pancracio, muchos lo conocen, la historia de San Pancracio, como ejemplo para la juventud, ejemplo para que muchos jóvenes valientes, obviamente, conociendo el Evangelio, conociendo la vida cristiana, puedan dar la vida por Cristo, por la Iglesia. Y aquí, haciendo una reflexión en torno a lo que sería ya el martirio en la Iglesia cristiana, la Iglesia de Cristo, pues recordemos que mártir es un testigo, y todos los mártires que han derramando sangre, pues lo que han hecho es sellar con la sangre su testimonio de vida cristiana. Mártir significa testigo. Y el mártir es testigo porque algo que ha vivido, algo que entiende, que conoce y que ama, se hace quitar la vida. ¿Por qué? Por esa causa. Pues si estos cristianos del siglo I fueron capaces de morir por Cristo, de dar la vida por defender la religión de Cristo, pues este es un ejemplo, como he dicho, especialmente de Pancracio, un adolescente, que es ejemplo para la juventud, ejemplo para aquellos que a veces cobardemente huyen. Ay, que no me vean rezando, que no me vean portando un rosario, un escapulario, porque qué dirán mis amistades, ¿no? Que no me vean yendo a misa. Es ser uno cobarde a la hora de la prueba, porque es ahí donde está la prueba. A Pancracio, los paganos, como él mismo dice, le quitaron, o mejor lo golpearon, por creer en Cristo. Seguramente que en aquel entonces muchos también prefirieron callar, que creían en Cristo, prefirieron hasta escupir al mismo Cristo, prefirieron renegar de su fe con tal de que no los mataran. Hoy hay muchos también así. Prefieren ultrajar a Cristo, vender a Cristo con tal de que los reconozcan como católicos. Católicos, entre comillas, porque un verdadero cristiano católico defiende a Cristo, ama a Cristo y demuestra con la verdad dónde está Cristo, quién es Cristo. Y él, que es cristiano, pues dice, yo doy la vida por Cristo. Pero lamentablemente hoy hay algunos que en su cobardía prefieren por eso obedecer a los hombres antes que a Dios. Prefieren entonces no comulgar, prefieren ultrajar a Cristo recibiendo la comunión en la mano, prefieren cerrar los templos, prefieren vacunarse, prefieren obedecer prefieren arrodillársele a los hombres, a los masones y no a Cristo. En una sociedad donde lamentablemente
la soberbia ha crecido y poca humildad, poco abajarse ante Dios, a las cosas de Dios, a lo sagrado, pues es una sociedad que en la realidad, en la prueba, no tiene a Dios. Donde un sacerdote, un obispo o un cardenal que no es capaz de dar la vida por Cristo, defender la iglesia de Cristo dando la vida, pues es entonces un cristiano falso. El verdadero cristiano justamente está dispuesto a eso, el verdadero cristiano, porque es ahí donde nos prueban, o Cristo permite la prueba para nosotros, que le demostremos nosotros el amor a Él. ¿Cuándo? Cuando nos piden negarlo, cuando nos piden pisotear a Cristo, blasfemar de Cristo, rechazar a Cristo. Es ahí cuando justamente nosotros somos probados en el amor. Pero algunos, ignorantemente, tal vez porque no hay amor, insisto, prefieren negar a Cristo, prefieren rechazar a Cristo y prefieren seguir en su comodidad. Es que estamos en el templo, ¿no? Es la casa. Recuerden que los fariseos se vanagloriaban porque tenían el templo, los exvotos y todo el arte, y decían, es la casa de Dios. Y se sentían muy seguros porque tenían la casa de Dios. Sí, pero no le daban culto agradable a Dios. En el Antiguo Testamento también el pueblo de Israel portaba el arca de la alianza y se sentían muy seguros porque tenían el arca de la alianza. Y llegó al punto que el arca de la alianza se convirtió como en un amuleto de buena suerte. Entonces, como iban a la guerra, llevaban el arca de la alianza y ganaban. Pero como se olvidaron de Dios, aunque tuviesen el arca de la alianza, Dios también los dejó, los abandonó. Y fueron a la guerra a pelear contra los filisteos, y los filisteos les robaron el arca de la alianza, se la quitaron, les quitaron lo que en realidad era una bendición, pero ellos lo habían tomado como un amuleto de buena suerte. Y hoy hay muchos también que en los templos están y lo ven así como un refugio seguro, como protección. No, estamos en la iglesia católica porque estamos en el templo. Es que el estar en el templo, estar en la catedral o en la basílica, eso no me da seguridad de estar en la iglesia. Eso no me da garantía de ser cristiano. Eso no me da garantía de la salvación o de que voy a ir al cielo. Tal vez muchos que ni al templo van, pero buscan a Dios dignamente, buscan a Dios no solamente en el templo, sino en el sagrario digno donde se adora a Dios. Y eso es justamente lo que tratamos de hacer. Aunque catacumbas, pues, en lugares donde no se puede, pues, lamentablemente, celebrar públicamente, pero buscamos darle culto a Dios de la mejor manera. Y es ahí donde justamente, aunque encerrados o escondidos, dándole culto a Dios, buscamos ser verdaderos cristianos. Que si nos, pues justamente es ahí donde tenemos que demostrar el amor a Cristo. No ser cobardes y no huir y no correr, demostrarle a Cristo el amor. Utilizamos los ornamentos de color rojo en la misa por los mártires, pero también los cardenales utilizan los ornamentos, la sotana de color rojo, porque son los primeros que deben dar testimonio del martirio por Cristo. El Papa porta los zapatos rojos por eso mismo, porque debe ir camino al martirio, dando ejemplo de. Por eso decía que un mártir es testigo, testigo del amor de Cristo, testigo de ser cristiano. Pero si hay cobardes que aunque porten los ornamentos o la sotana roja, pero son más por aparecer y quedar bien que por dar testimonio, pues en verdad no son verdaderos testigos, no son verdaderos testimonios de vida cristiana. Dicen ser y no son. Como dice Cristo sobre los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Pues hoy a recordar a estos santos mártires, recordemos que nosotros estamos llamados a por Cristo. Y un verdadero cristiano tiene que hacer lo que Cristo dijo. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz de cada día y sígame. Negarse al mundo, negarse a las modas, negarse a los placeres de la carne, negarse a vivir la comodidad. Y negándome, estoy muriendo a mí mismo,
a mis placeres, a mis caprichos, para agradar finalmente a Dios. Y recordemos lo que dice San Tertuliano, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y el Papa Benedicto XVI bien lo decía: hoy la Iglesia necesita nuevos mártires. Necesita nuevos mártires, testigos de la fe de Cristo. Hay mártires que no derraman su sangre. Una cosa es el martirio de sangre, otra cosa es el martirio blanco, que aunque no se derrama la sangre, pero sí se sufre la persecución, sí se sufre el desprecio, el rechazo de los demás. Pues pidámosle al Señor para que en el momento de la prueba nosotros seamos verdaderos testigos. Que si tenemos que sufrir el martirio de sangre, bendito sea Dios. Que si tenemos que sufrir el martirio blanco, que tal vez ya lo vivimos, pues bendito sea Dios, pero que seamos fieles y firmes hasta el final. Cristo mismo lo dijo: el que persevere hasta el final, ese se salvará. Pues hoy pidámosle la intercesión a estos santos mártires, Nereo, Aquileo y Pancracio, que nosotros podamos como ellos también ser testigos. Y pidamos la intercesión de Santa Domitila, Flavia Domitila, que la pureza y la virginidad también sea una virtud digna de imitar, como ella justamente lo vivió hasta el final por amor a Cristo. Que todos estos santos intercedan por nosotros, por nuestra iglesia, por los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Mariae.